Literatura latinoamericana. Vamos a comenzar dando una breve introducción sobre la literatura latinoamericana. La literatura latinoamericana preexiste a la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. El Popol Vuh es un texto prehispánico que describe el origen del mundo, un génesis americano, la Biblia de los mayas. Desde la llegada de los españoles se produjeron una serie de obras literarias que fueron conformando el panorama literario latinoamericano, dándole unas características propias y únicas. La consecución de la independencia y los procesos políticos en los diferentes países latinoamericanos también tuvieron su reflejo en la literatura en español. A principios del siglo XIX, muchos escritores latinoamericanos sintieron la necesidad de escribir sobre su independencia recién adquirida. Esta literatura era dolorosamente sincera y poco romántica. El romanticismo se desarrolló poco después y en consecuencia la literatura latinoamericana se desarrolló de un modo particular. Posteriormente llegó el realismo de breve duración, que fue seguido por un realismo mágico. Gabriel García Márquez empleó este estilo de escritura en la mayor parte de su obra literaria. Hoy en día la literatura latinoamericana es fácilmente accesible para ser leída por todos. Las etapas de la literatura latinoamericana o de cualquier tipo de literatura nunca son sus límites tan cerrados. Siempre hay características de un autor que perteneció a una etapa, pero que también tiene características de otras. Pero muchas veces, para poder estudiar la literatura, para poder explicarla, solemos dividir en ciertas etapas para una mejor forma de estudiarlo. La cultura precolombina, ¿sí? La literatura precolombina, podríamos decir, vamos a decir que en ella hay pocos textos escritos de esta cultura, porque la gran parte de la mayoría de los pueblos indígenas de América carecían de escritura y sus leyendas y tradiciones se transmitían de forma oral. Con la llegada de los españoles a América, se recogieron este tipo de leyendas en textos escritos. Uno de ellos, quizás el más famoso, es el Popol Vuh, o Libro de la Comunidad, aglutinador de las tradiciones de los mayas. El primer texto que tenemos de Popol Vuh es una transcripción en lengua quiché con caracteres latinos, escrito por un autor desconocido, según Fray Francisco Jiménez. No tenemos un texto anterior, aunque algunos críticos suponen que sería un libro de pinturas con jeroglíficos que los sacerdotes interpretaban al pueblo para mantener vivo el conocimiento del origen de su raza y los misterios de su religión, según Delia Götz. Fray Francisco Jiménez vio la importancia de este primer documento, que según él había permanecido oculto hasta 1701 por la comunidad maya quiché, y se decidió a traducirlo al castellano. La primera traducción fue demasiado literal y resultaba confusa, así que la rehizo y apareció por segunda vez en su historia de la provincia de Santo Vicente de Chiapas y Guatemala en el año 1722. Las etapas de la literatura latinoamericana o de cualquier tipo de literatura nunca son sus límites tan cerrados. Siempre hay características de un autor que perteneció a una etapa, pero que también tiene características de otras. Pero muchas veces, para poder estudiar la literatura, para poder explicarla, solemos dividir en ciertas etapas para una mejor forma de estudiarlo. La cultura precolombina, ¿sí? La literatura precolombina, podríamos decir, vamos a decir que en ella hay pocos textos escritos
de esta cultura, porque la gran parte de la mayoría de los pueblos indígenas de América carecían de escritura y sus leyendas y tradiciones se transmitían de forma oral. Con la llegada de los españoles a América, se recogieron este tipo de leyendas en textos escritos. Uno de ellos, quizás el más famoso, es el Popol Vuh, o Libro de la Comunidad, aglutinador de las tradiciones de los mayas. El primer texto que tenemos de Popol Vuh es una transcripción en lengua quiché con caracteres latinos, escrito por un autor desconocido, según Fray Francisco Jiménez. No tenemos un texto anterior, aunque algunos críticos suponen que sería un libro de pinturas con jeroglíficos que los sacerdotes interpretaban al pueblo para mantener vivo el conocimiento del origen de su raza y los misterios de su religión, según Delia Götz. Fray Francisco Jiménez vio la importancia de este primer documento, que según él había permanecido oculto hasta 1701 por la comunidad maya quiché, y se decidió a traducirlo al castellano. La primera traducción fue demasiado literal y resultaba confusa, así que la rehizo y apareció por segunda vez en su historia de la provincia de Santo Vicente de Chiapas y Guatemala en el año 1722. Este texto narra desde la creación del mundo por los dioses hasta la creación de los hombres a partir del maíz, elemento básico de las culturas mesoamericanas, y cómo estos conquistan el mundo. En la actualidad existen dudas sobre la verdadera autoría del Popol Vuh. Muchas leyendas que se narran tienen mucho parecido a la tradición judeocristiana. René Acuña dice que esta teoría no es tan certera, que piensa que hay dudas de que si es o no verdadera lo que se cuenta en el libro. Pero a pesar de ello, tenemos que decir que el Popol Vuh sigue siendo un importante testimonio que nos ha llegado de la época colonial y ha tenido una influencia muy clara en toda la novelística latinoamericana posterior. El Popol Vuh es una traducción al castellano del Popol Vuh, Libro del Tiempo, de Adrián Chávez, que logró, luego de una elaborada investigación, que le tomó cerca de 50 años. Esta obra de Chávez, en esta obra se van a unir dos mundos. Su propuesta, que es algo así como una traducción realizada desde dentro, puesto que él era primero quiché, hablante, por tanto, también su cosmovisión fue más cercana a la del libro original. Aquí en esta imagen ustedes tienen la tapa del libro del tiempo, el Popol Vuh. Vamos a hablar de la etapa de la conquista. La Araucana está considerada como el primer poema épico de Latinoamérica. Narra las guerras entre los españoles y los mapuches en Chile. Su autor, Alonso de Ercilla, fue un soldado que participó en dichas guerras y que anteriormente fue paje en la corte de Felipe II, lo que implicaba que tuviese unos estudios superiores al resto de los conquistadores, lo que le permitió narrar dichas guerras con un verdadero estilo artístico. Alonso de Ercilla llegó a Chile en una expedición de refuerzo, comandada por el nuevo gobernador nombrado para la zona, García Hurtado de Mendoza. La trama de la Araucana se estructura en 3 partes, publicadas en España en 3 fechas diferentes: 1569, 1578 y 1589. En la obra se mezclan los hechos históricos con los fantásticos, desde la ejecución del conquistador Pedro de Valdivia hasta un viaje aéreo que realiza el autor gracias a un hechicero indio, lo que le permite observar desde el aire
lo que pasa en Europa, incluida la batalla de Lepanto. Una de las narraciones de la Araucana es la búsqueda que hace una mujer india del cadáver de su hombre entre los muertos en la batalla. Es una auténtica loa al valor de los guerreros y muestra el carácter humanista de Ercilla. Aunque fue precedida por otras obras que narraban la conquista de América y las batallas contra los indígenas, como los naufragios de Cabeza de Vaca o la historia de la conquista de Nueva España de Bernard Díaz del Castillo, la Araucana se diferencia de ellas en que el autor busca un verdadero estilo poético. Se ve la influencia del poema Orlando el Furioso de Ariosto, también de autores clásicos como Julio César o Sexto Pompeyo, que narraban los sucesos recién acaecidos. Como objetivos de la obra podemos señalar que Ercilla la compuso por el agravio que algunos españoles recibirían, quedando sus hazañas en perpetuo silencio, faltando quienes la escriban, no por ser ellas pequeñas, pero porque la tierra es tan remota y apartada, y la postrera que los españoles han pisado por la parte del Perú, que no se puede tener de ella casi noticia, y por el mal aparejo y poco tiempo que para escribir hay, con ocupación de la guerra, que no da lugar a ello. Esto nos decía Alonso de Ercilla. Pero aparte de este ensalzamiento del soldado español, hay también una admiración oculta por el mapuche. Si ustedes piensan, por ejemplo, también tenemos el diario de Colón. Cuando él escribió, hizo una escritura bastante también fantástica, como quería también que el rey, por ejemplo, en España, le enviara remesas de dinero. Bueno, escribía cosas totalmente fantásticas que no eran ciertas en realidad. Miguel de Cervantes, en Don Quijote de la Mancha, pone en boca del cura su propia admiración por la Araucana, que dice, según él, es uno de los mejores libros que en verso heroico en lengua castellana están escritos. Eso coloca Miguel de Cervantes en su novela El Quijote de la Mancha. Y acá podemos ver entonces el renombre que tenía esta obra, la Araucana. El Inca Garcilaso de la Vega era el seudónimo por el que era conocido Gómez Suárez de Figueroa. Es un historiador nacido en Cusco, en el Virreinato del Perú, el 12 de abril de 1539, al que se considera uno de los primeros hijos de la nobleza mestiza latinoamericana. Era hijo del noble extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega, conquistador español, y de la ñusta o princesa inca Isabel Chimpú Oglo, emparentada con Huayna Cápac, emperador del reino de las Cuatro Partes. Estudió en el Colegio de los Indios Nobles del Cusco, con otros mestizos como él, entre los que se encontraban los hijos ilegítimos de Francisco y Gonzalo Pizarro. Al morir su padre, cuando el Inca tenía 21 años, decidió salir del Perú para emprender un arriesgado viaje a España. Allí se estableció en Montilla y entró a las órdenes de don Juan de Austria, con el que alcanzó el grado de capitán, el mismo grado que había tenido su padre. En España abandonó su nombre para firmar para siempre con el nombre de Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso tuvo verdadera pasión por la historia, por las obras de los clásicos, los renacentistas, y es famosa la traducción que hizo de los diálogos de León Hebreo. También conoció otros autores de la época, como Miguel de Cervantes, con el que coincidió en Montilla, o Luis de Góngora. Su obra más famosa son los comentarios reales de los incas. Esta obra
se publicó en dos partes. En la primera, en Lisboa, en 1609, se documenta la civilización inca hasta la llegada de los españoles. Se describen sus costumbres, sus religiones, su sistema político, etcétera, de una forma bucólica, como un paraíso perdido. En la segunda parte, ya en Córdoba en 1617, titulada Historia General del Perú, se narra la llegada de los españoles, la conquista de la civilización incaica y las guerras fratricidas por el poder. La primera parte de la obra tuvo una gran recepción por los lectores, pero con el levantamiento de Tupac Amaru II en 1780 fue prohibida en el Perú y en el Virreinato de Buenos Aires, a ser considerada peligrosa para los intereses de ambos. Esta obra se considera muy importante tanto para la historiografía española como para la hispanoamericana, ya que es una verdadera fuente de conocimientos de la cultura del Perú. El propio autor señaló que su obra serviría para que esta civilización no cayera en la oscuridad del tiempo y el olvido. Otra de sus crónicas es la historia de la Florida y jornada que a ella hizo el gobernador Hernando de Soto, que narra la historia de dicho personaje. Garcilaso murió en el año 1616 y fue enterrado en la capilla de las ánimas de la Catedral de Córdoba, que había comprado para este fin unos años antes. En 1978, el rey de España, Juan Carlos I, hizo entrega de una arqueta con parte de sus cenizas en la Catedral de Cusco, donde permanecen enterradas en la actualidad.